de una lengua minoritaria. Repito, la Carta no otorga derechos individuales ni colectivos a los hablantes de una lengua minoritaria. Solo concede el derecho a reclamar la aplicación de los principios de la Carta, lo que conllevará un saludable efecto en la situación de esas comunidades. Este no es el criterio del Tribunal, este es el criterio del Consejo de Europa en el informe explicativo acerca del carácter normativo, del carácter vinculante de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. Bien, como quiera que no otorga derechos individuales ni colectivos, pero sin embargo sí permite reclamar la aplicación de los principios de la Carta, la Sala va a atender a esa reclamación, pero la va a atender en sus justos términos. Es decir, cualquiera de los procesados o acusados que quiera responder en su propia lengua materna podrá hacerlo. Eso sí, la razón por la que la Sala otorga este derecho, más que otorga, reconoce este derecho, está ligada fundamentalmente a la capacidad de optar por razones emocionales, por unas respuestas que, eso sí, interpongan a un profesional de la traducción en las explicaciones que quieran hacer llegar a esta Sala sobre los argumentos con los que quieran responder al Ministerio Público o a cualquiera de las otras acusaciones. Insisto que la Sala lo que hace es reconocer las razones de carácter emocional que a los procesados, si optan por el ejercicio de esta opción, se les concede de hablar en su propia lengua materna. Lo que sí quiere dejar bien clara la Sala es que esta decisión no está vinculada, como algunos de los escritos alegatorios de las defensas quiere hacer, a una hipotética indefensión. No se otorga por la Sala la capacidad incondicionada, además, de dar respuesta a las preguntas de las acusaciones en idioma catalán por una hipotética indefensión que se produciría si respondieran en castellano. La razón es fundamental, y es que llevamos 1 año y 4 meses de proceso de causa especial en castellano y no se ha hecho la más mínima alusión a la reivindicación de la posibilidad de responder en lengua catalana. Y además no se ha hecho cuando lo que ha estado en juego ha sido ni más ni menos que la aplicación de medidas cautelares que han implicado, y a la vista está, una restricción de su libertad personal de acuerdo con el criterio del instructor, luego proclamado también o confirmado por la Sala de Recursos. A nuestro juicio también, esta solución es de alguna manera coherente con otros 2 documentos que para nosotros tienen un valor especial, y es el informe sobre el cumplimiento por España de esa Carta de Lenguas Regionales o Minoritarias. En ese informe, que presta a España respecto de el cumplimiento, el grado de cumplimiento y aplicación de la Carta, pues se dice expresamente, entre las recomendaciones que formula el Comité de Ministros al Estado, se incluyen 2. Se dice que se sugiere, estamos hablando de un informe, el 5º informe sobre el cumplimiento en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, correspondiente a los años 2014 a 2016. Y las recomendaciones del Comité de Ministros, que es el encargado precisamente de verificar el grado de cumplimiento de la Carta, son 2. Leo textual. Primero, para que se modifique el marco jurídico con el objeto de dejar bien claro que las autoridades judiciales, penales, civiles y administrativas en las comunidades autónomas puedan llevar a cabo los procedimientos en las lenguas cooficiales a petición de cualquiera de las partes. Segundo, que continúen adoptando las medidas jurídicas y prácticas necesarias para garantizar que una proporción adecuada del personal judicial destinado, repito, en las comunidades autónomas a las que sea de aplicación el artículo 9 de la Carta, tengan capacidad para trabajar en las lenguas pertinentes. El propio Consejo de Europa constata el grado de cumplimiento de los deberes derivados para el Estado de esa Carta Europea y hace 2 sugerencias que, como todos ustedes, letrados de la defensa, habrán podido comprobar, se limita
a lo que constituye el ámbito de la comunidad autónoma, lo cual, por otra parte, es perfectamente congruente con lo que proclama el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero no se trata de este informe, que está suscrito por el Ministerio de la Presidencia y para las administraciones territoriales, insisto, correspondiente a los años 2014 a 2016. Existe también el informe sobre la aplicación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias en Cataluña de los años 2006 a 2008. Este informe no está suscrito, reitero, por un órgano de la estructura administrativa del Estado, sino que está reconocido por la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Vicepresidencia y la Secretaría de Política Lingüística. Y ahí, en ese informe, en el apartado 2, a la hora de observar el grado de cumplimiento del artículo 9 de esa Carta Europea de Lenguas Regionales, lo que viene a indicar exactamente es que, conforme al artículo 102, párrafo primero del Estatuto de Autonomía de Cataluña, se precisa la obligación de que aquel personal de la magistratura, judicatura y fiscalía que deba acreditar el conocimiento del catalán se circunscribe a aquellos que ocupen una plaza en Cataluña y que deberán efectivamente acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán. Aparece de nuevo en el propio informe elaborado por la Generalitat de Cataluña la limitación territorial de la utilización de la lengua catalana en el ámbito precisamente de la Administración de Justicia. Y ya, para terminar, en relación con este apartado, también se vuelve a insistir en que, respecto de los órganos constitucionales y a los tribunales de ámbito estatal, se hace una invocación del artículo 33, párrafo quinto del Estatuto de Autonomía de Cataluña, donde se dispone que los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho de relacionarse por escrito en catalán y que los escritos presentados deberán tener, en todo caso, plena eficacia jurídica. Esto es lo que va a hacer esta sala, atribuir plena eficacia jurídica, como no podía ser de otra manera, a todos los documentos que se han presentado en lengua catalana y reconocer, insisto y reitero, el derecho, la opción a la que pueden acogerse cualquiera de los acusados por la posibilidad de hablar, de responder en la propia lengua materna, introduciendo, eso sí, pero la sala ha previsto la intervención de 2 traductores, si así lo desean, esa persona intermediaria entre sus explicaciones y la recepción de la propia sala. Esto en relación con el idioma. Se ha hablado también, y se reitera por las defensas, y de forma además legítimamente insistente, su queja por la fragmentación del objeto del proceso. Se dice que esto ha implicado una pulverización o una fragmentación de lo que es la investigación de unos mismos hechos y se reclama una y otra vez la incorporación de documentos que constan en otra causa. Bien, como ya apuntamos en el auto de 1 de febrero de 2019, la Sala asume un compromiso de prescindir de viejos resabios del sistema acusatorio mixto y de formar convicción exclusivamente sobre aquello que el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone al órgano decisorio. Es decir, solo las pruebas practicadas en el acto del juicio oral van a servir para formar convicción sobre la autoría, si así se proclama, de estos hechos. Evidentemente, va a existir la vía que legitima el artículo 714, el artículo 730 y, en relación con las piezas de convicción, el artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como forma siempre, insisto, que se filtre por el principio de contradicción y por el principio o por el derecho de defensa, como forma de aportación a todo el bagaje probatorio que va a servir en su momento para la convicción de la Sala. Este criterio, insisto, no solamente es consecuencia de la convicción que tiene la Sala, de que solo las pruebas que se practiquen en el acto del juicio oral van a servir para formar el material, el sostén probatorio sobre el que construir
la respuesta, el desenlace, la sentencia respecto de las acusaciones que se formulan por el fiscal y el resto de las partes, esta convicción es la que va a presidir el desarrollo de todo el juicio. Por las defensas, en un estupendo manejo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se hace alusión a una sentencia, es la sentencia Chambaz contra Suiza, de 5 de julio de 2012. Es cierto que esta sentencia trató de dar una respuesta al problema que se suscitaba respecto de la alegación de el quebrantamiento del principio de igualdad de armas en aquellas ocasiones en que ese quebranto podía tener un reflejo también en la vulneración del derecho a un proceso justo, con la consiguiente quiebra del artículo 6 del Convenio de Roma. Pues bien, examinado ese supuesto, la Sala constata que se trata de un caso muy concreto en el que un ciudadano que había sido objeto de una investigación administrativa por la posible comisión de una infracción tributaria, reivindicó en el momento del enjuiciamiento, por cierto también en el ámbito administrativo, para la posible cuantificación de esa infracción tributaria y para la posible comisión de un delito fiscal, reivindicó que se incorporara al examen que tenía que hacer el Tribunal Administrativo todo el expediente que había servido de base a la Administración tributaria para derivar el tanto de culpa. Es indudable que cualquier órgano jurisdiccional, y no hacía falta que lo proclamara el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, iba a aceptar necesariamente que todos aquellos documentos que han servido para respaldar una acusación derivada de la infracción de las obligaciones tributarias tienen que estar a disposición del órgano que finalmente va a imponer la sentencia. Hay un tracto sucesivo entre el material administrativo sobre el que se ha construido la infracción tributaria y lo que luego constituye, evidentemente, el material probatorio que tiene que valorar el tribunal, en este caso, que tenía que imponer la sanción. El supuesto que nos ocupa es distinto. Aquí no hay un fenómeno de sucesión procesal. Aquí no hay un tracto sucesivo entre todos y cada uno de los procedimientos que se han iniciado en el Juzgado Central de Instrucción número 3, en el Juzgado número 13 de Barcelona y los que aquí, o el procedimiento que aquí se está siguiendo. Miren, la Sala tiene la plena seguridad de que cada uno de esos procedimientos fue objeto de un acto de incoación singularizado contra personas también singularizadas y sin que se produzca ningún tipo de comunicación desde la perspectiva de condicionar lo que puede interferir la valoración probatoria de uno a otro procedimiento y que provocara alguna quiebra o alguna queja relacionada con la posible indefensión. Anticipamos que la Sala ha valorado también la Directiva 13/2012, que efectivamente reconoce el derecho a la información en los procesos penales y que ha sido apuntado por las distintas defensas. Bien, a la hora de fijar el alcance de este derecho, en el considerando 31 se dice textualmente se reconoce el derecho de acceso a las pruebas materiales, ya sean favorables o desfavorables para la persona sospechosa o acusada, que obren en poder de las autoridades competentes y, ojo al inciso final, responsables del expediente penal específico. Este es el vocablo, responsables del expediente penal específico. Es decir, reconoce, en línea con lo que establecía la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un reconocimiento, insisto, reconoce un derecho al acceso a todos aquellos documentos que obran en un expediente que va a ser valorado por un órgano decisorio para dictar sentencia. Pero lo que no reconoce es el derecho, si me permiten la expresión, a un acceso preventivo respecto de todos aquellos procesos que en paralelo se estén gestionando en otros órganos jurisdiccionales para ver si en alguno de ellos existe algo que pueda afectar al derecho de defensa. Esta causa especial, que es la causa 20.907 de 2017, no puede convertirse en el continente formal en el que se recibe toda
lo que procesalmente se ha investigado en relación con los hechos acaecidos en Cataluña. Esta causa no puede convertirse en el destino incondicionado de otro tipo de procedimientos que están siguiendo otras vicisitudes en relación con otros procesados. Esto provocaría un aluvión documental si trajéramos todo aquello que se está investigando en la Audiencia Nacional, todo aquello que se está investigando en el Juzgado número 13 de Barcelona, provocaría una aluvión documental que generaría, si me permiten la expresión, una metástasis verdaderamente documental y procesal que estamos convencidos que provocaría para todos los propios procesados una merma de su derecho de defensa. Los procesados saben que de lo que se les está acusando es de lo que está aquí, en esta causa, y que todos y cada uno de los documentos que van a ser objeto de incorporación, porque así lo han pedido las acusaciones, van a ser filtrados por el principio de contradicción y por el derecho de defensa. Se ha pedido también por las defensas la suspensión del procedimiento para que se terminen de incorporar a esta causa todos los documentos que han sido objeto de reclamación. La Sala está especialmente concernida con lo que es la vigencia del derecho a un proceso sin dilaciones, que reconoce, como no podía ser de otra manera, a los procesados y, en definitiva, al derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable. Lo que no vamos a hacer es, por aplicar un determinado criterio de ordenación del procedimiento, que esto represente una quiebra de su derecho de defensa. Para evitar esta circunstancia, la Sala anticipa que va a reconocer todas las capacidades de alegación, todos los argumentos de defensa que quieran esgrimir los procesados y, lo que es más importante, estamos incluso abiertos a la posibilidad de que, si transcurrido el término del interrogatorio, todavía faltaran documentos en ser incorporados, abriríamos un segundo momento de interrogatorio limitado exclusivamente a esas preguntas que ustedes han podido imaginar, concebir o considerar absolutamente pertinentes para defender la inocencia de sus defendidos y que, por falta de incorporación de estos documentos, pues todavía no pueden formularlas. Insisto que, una vez terminado el interrogatorio de cada uno de los procesados, todos aquellos aspectos que hayan podido quedar en el tintero como consecuencia de la imposibilidad de interrogar sobre documentos que no se han incorporado a la causa darán lugar a una nueva apertura de otro momento, de otro episodio relacionado con la práctica del interrogatorio para descartar cualquier elemento, cualquier duda sobre la capacidad de las defensas para interrogar a sus defendidos en relación con todos y cada uno de los documentos, ahora sí, que se hayan incorporado a la causa. Por otra parte, en cuanto a la petición de libertad que se ha formulado por algunas de las defensas, en la medida en que no se ha observado que se hayan modificado los presupuestos que llevaron al instructor y que llevaron a la Sala de Recursos a confirmar o a apreciar la concurrencia de los presupuestos que legitiman una medida cautelar de estas características, pues la Sala va a entender o va a estimar que precisamente de lo que se trataba era de garantizar su presencia en el juicio y que, en consecuencia, partiendo de la provisionalidad de todas las medidas cautelares, que forma parte de las notas, digamos, definitorias y conceptuales de lo que es una medida de esta naturaleza, la Sala no va a aceptar esas alegaciones como determinantes de la libertad de los acusados. Miren, se ha hablado también de la colocación de los acusados para hacer más efectivo el derecho de defensa. Algunas de las partes lo han solicitado expresamente, otras no.
Lo que hemos podido percibir en la sala es el permanente esfuerzo de los acusados en las sesiones anteriores por comunicarse con sus abogados e incluso intercambiarse documentos. Si alguno de los procesados considera que su defensa es mucho más efectiva, es mucho más directa, colocándose en los sillones que están reservados en la parte de atrás, pueden hacerlo sin ningún problema. Lo que sí es cierto es que aquellos que opten por permanecer donde ahora están no pueden seguir en el trasiego de documentos y con lo que es la interrupción del desarrollo normal de la sala, pues con contactos permanentes que, insisto, se pueden evitar simplemente colocándose con una proximidad física al letrado que está ejerciendo el derecho de defensa. Esta decisión, saben ustedes, que no tiene otra cobertura que la concebida por el autor de la ley del jurado para las personas que son acusadas en ese marco procesal, pero la sala no quiere poner ningún límite a la posibilidad de que un contacto físico próximo con el letrado permita un ejercicio más efectivo del derecho de defensa. Se ha alegado también, en relación con los testigos protegidos, que quieren conocer la identidad de los testigos protegidos y evitar cualquier clase de contacto que pueda haber, o mejor dicho, cualquier clase de privación del contacto físico con los testigos que en un momento determinado están declarando. La sala quiere dejar bien claro que en esta causa no hay ningún testigo protegido. Se va a solicitar al Ministerio Público que, en relación, si no recuerdo mal, con un mozo de escuadra que era identificado por la referencia que proporcionaba unas diligencias previas que se seguían en un juzgado de instrucción de la herida, que proceda a la identificación con su número personal. Lo que sí es posible que la sala acuerde, y siempre a petición de algunos de los testigos que declara, son no restricciones al derecho de defensa, no restricciones a la capacidad que van a tener los defensores para conocer quién es el testigo al que están interrogando, sino limitaciones del principio de publicidad para evitar que el rostro, que la cara, que en definitiva las señas de identidad de alguno de los testigos, pues pudiera ser difundida con la señal que está permitiendo el seguimiento en streaming, el seguimiento en televisión de este juicio. En cuanto a las alegaciones sobre cuestiones prejudiciales, la sala toma nota de estas peticiones, pero considera que no se dan los presupuestos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para que suscitáramos ahora una cuestión prejudicial. En cuanto a la aportación que se ha solicitado por escrito de un vídeo donde se recogen las declaraciones de una secretaria de Estado y que podrían afectar al derecho a la presunción de inocencia, la sala quiere dejar bien claro que conoce, como no podía ser de otro modo, el significado y el ámbito del derecho a la presunción de inocencia, entendido como una regla de tratamiento no solo frente a los tribunales, sino también frente a lo que puede ser cualquier representante de los poderes públicos, que tienen que proclamar siempre que se refieran a los acusados o procesados en este y en cualquier otro procedimiento la inocencia de los que están soportando una acusación penal. Somos conscientes de ello, pero entendemos que en la medida en que se trata de documentos que no se han generado en el proceso, de documentos que en modo alguno van a servir para formar convicción por nuestra parte sobre la acusación que se formula por el fiscal y el resto de las partes respecto de los acusados, la sala rechaza la incorporación de ese vídeo, entendiendo además y poniendo de manifiesto que ninguno de los miembros de la sala lo ha visto y puede prescindir perfectamente de las valoraciones que ahí se incluyen sobre la autoría o sobre la inocencia o la culpabilidad que anticipadamente se atribuye de forma injusta a los acusados. Respecto de peticiones ya más concretas del letrado del señor don Jordi Sánchez, la sala acepta la prueba documental propuesta con el número 7, relacionada también con que se admitan un pendrive con imágenes del 1 de octubre, se incorpora y va a ser objeto de valoración. Admite también el informe que se ha presentado sobre el contraste, el informe de
las unidades de emergencia, sobre el contraste del número de heridos en relación con otras actuaciones, en fin, sobre otras manifestaciones que se han podido desarrollar en Cataluña, con lo cual se aceptan las dos propuestas probatorias que acabo de comunicar. Se ha alegado también problemas técnicos por parte de algunos de los defensores acerca de su capacidad de acceso a documentos que obran en la nube. La Sala es consciente que durante la instrucción estos problemas se suscitaron. Para su solución se activó digamos, la ayuda técnica del Ministerio de Justicia y, según los informes del Ministerio de Justicia, esas dificultades estaban derivadas de un problema de incompatibilidad entre sus ordenadores personales y el sistema operativo que estaba empleando el Ministerio. Estos problemas fueron subsanados. Esos problemas hoy no pueden generar, más allá de disfunciones episódicas o puramente coyunturales, ninguna merma del derecho de defensa. Todos tenemos que admitir que este procedimiento se está siguiendo en un formato digitalizado, pero si se hubiera prescindido de ese formato digitalizado, el verdadero contenido documental estaría ahí, en esos papeles, en esos metros cúbicos de papel que se esconden detrás de las sillas que ahora ocupa el Ministerio Fiscal. En consecuencia, no hay indefensión, no ha habido indefensión porque esas dificultades técnicas han sido subsanadas y siempre ha tenido la defensa la posibilidad, en aquellos casos en que se hubiera producido esa perturbación ocasional, la posibilidad de acceder al formato convencional. Pese a todo, si más allá de la queja de que no puedo acceder a determinados documentos, alguna de las defensas indicara que hay un documento concreto, una serie documental determinada, un grupo de documentos oficiales, privados, de cualquier naturaleza, sobre los que ustedes quieren formular una alegación y que no encuentran en la nube, no tengan ninguna duda, no tengan ningún reparo en formularlo, en reivindicar con indicación exacta de aquellos documentos que están menoscabando o que están obstaculizando su derecho de defensa. También se ha alegado el hecho de que ha habido un problema con el acceso a los partes médicos, los sobres donde se contenían los partes médicos de algunas lesiones que habían sufrido los agentes de policía. La Sala accede también a la plena disponibilidad de esos partes médicos, si bien la Secretaría se encargará de borrar los datos de identidad de esos agentes y serán sustituidos por su número y por su número profesional y por la unidad de destino en la que presten sus servicios. Se ha reiterado por algunas defensas su protesta por el hecho de que hayamos rechazado la posibilidad de declaración del señor Puigdemont y algunos otros procesados ahora declarados en rebeldía como testigos. Estamos convencidos que la trayectoria profesional y jurídica de la mayor parte de los letrados, de todos los letrados que ocupan hoy el estrado, les permite conocer la respuesta. En un proceso penal no se puede cambiar el formato con el que uno comparece. No se puede venir por la mañana de acusado y por la tarde de testigo. Esto es inviable, es conceptualmente imposible en nuestro proceso penal. Cuestión distinta es que aquellos imputados, investigados, que están como tales en otros procedimientos distintos, puedan ser llamados a eso sí, como testigos, y por supuesto con la prevención de que podrán reservarse la respuesta, podrán no responder, en definitiva, podrán exonerarse del deber de decir verdad que incumbe a todo testigo si la respuesta puede afectar a su condición de imputados en otro procedimiento. Pero seamos serios, en un procedimiento penal no se puede ser al mismo tiempo procesado y testigo. Esto es así. Y el cambio de formato no lo puede otorgar la Sala porque las defensas entienden que es fundamental para, en definitiva, la validez o, de alguna manera, la plenitud de su derecho constitucional a valerse de los medios de prueba que considere oportuno.
En cuanto a la petición de alguna de las defensas de que se restrinja por falta de legitimación la capacidad de la Abogacía del Estado para formular el escrito de acusación por el delito de sedición, la Sala entiende que en el momento en el que se analiza el escrito de acusación de la Abogacía del Estado, se observa que el delito de sedición está construido a partir de una relación concursal con el delito de malversación. Esa relación concursal, malversación, sedición, otorga una unidad conceptual al delito que no nos permite fragmentar la legitimación y decir, mire usted, lo que la Abogacía del Estado considera que son gastos expresivos de una administración desleal en relación con un referéndum, usted del referéndum no puede decir absolutamente nada. Insisto que es el acta acusatoria que, con carácter provisional, formula la Abogacía del Estado. La Sala se limita simplemente a constatar que hay una unidad conceptual derivada del tratamiento concursal que obliga a no permitir o no atender la reivindicación de algunas de las defensas de que se les restrinja la capacidad de alegación solo al delito de malversación. La defensa del señor Turull pedía que se aclarara si efectivamente se había admitido o no el bloque documental señalado con el apartado 6, párrafo primero. Se admite, se ha admitido, que se descarten las dudas. La defensa del señor Cuixart pedía la expulsión de la acción popular en este momento ejercida por el partido político Vox, a partir de la idea de que en el escrito de acusación se hacían añadidos ideológicos que perturbaban lo que era, el significado de un escrito acusatorio tal y como exige el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Incluso se sugería, con cita de un auto de esta Sala, la posibilidad de que la Sala excluyera todos aquellos aspectos que son impropios del relato fáctico que pretende ser el soporte a una determinada acusación. Bien, la Sala cree que en este momento de la causa no podemos zambullirnos en ningún escrito de acusación para, con un criterio selectivo, decir esto sí, esto no. Estamos convencidos que esto no contaminaría nuestra imparcialidad objetiva, pero para evitar cualquier atisbo, para evitar cualquier riesgo de que la Sala perfeccione el escrito de acusación con un criterio selectivo, sustituyendo o prescindiendo de afirmaciones de claro contenido ideológico, para evitar ese riesgo, la Sala no va a aceptar esa alegación, pero lo que sí quiere dejar bien claro es que el interrogatorio de las acusaciones y, por supuesto, también de las defensas va a ser un interrogatorio que solo va a poder centrarse en los aspectos fácticos. No va a ser posible un debate ideológico sobre precisamente la posición, la actitud de carácter ideológico que cada uno de los acusados o la representación de la acusación popular pueda en ese momento encarnar. En consecuencia, el escrito de la acusación popular no va a ser tocado por este tribunal. Es cierto que eso que se citó como precedente tiene evidentemente un valor interpretativo, pero se olvida un dato clave, que en ese caso quien podía realizar esa tarea era el instructor, que no iba a formar parte de la Sala. En consecuencia, en la medida en que un instructor que no iba a formar parte de la Sala y no tenía ninguna incompatibilidad funcional entonces para luego dictar una sentencia absolutoria o condenatoria en función de los elementos de prueba, se podía permitir la posibilidad de filtrar y de prescindir de algunos contenidos extravagantes e impropios de lo que es un escrito de acusación. Se pide por la defensa, si no recuerdo mal, también del señor Cuixart, que se excluya el delito de organización ilícita al no tener una base fáctica. Miren, la Sala constata que hay un problema.
Hay un problema desde la perspectiva del soporte fáctico de ese delito de organización ilícita. La razón que nos lleva a posponer al momento de la sentencia la posibilidad de pronunciarnos sobre la existencia e inexistencia de ese delito está ligada a lo que he comentado con anterioridad. La Sala ahora no puede estar proclamando organización ilícita sí, organización ilícita no. Esto evidentemente comprometería, por lo menos en términos, externos, comprometería lo que es la necesidad de que la Sala no tome contacto con lo que es el escrito de acusación, más allá de la valoración de su verdadero respaldo o su falta de respaldo a partir de la práctica de la prueba. Por la defensa de la señora Forcadell se solicitaba la traducción de todo un conjunto de documentos de carácter, que están incorporados a la causa y que están en catalán. En principio, vamos a entender que, conforme al artículo 231, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esos documentos tendrán plena eficacia sin necesidad de ser traducidos. Esto sí, si alguna, a lo largo del desarrollo de las sesiones del juicio oral, la defensa de la señora Forcadell entiende que uno de esos documentos puede provocar una falta de entendimiento por la Sala como consecuencia de algún error terminológico, del carácter anfibológico que pueda tener una u otra expresión, no tendrá ningún inconveniente la Sala de que se centre parte de su defensa precisamente en la indicación de aquel documento concreto que considere que es fundamental desde la perspectiva de los interrogatorios o desde la perspectiva de su propia significación documental, y en su caso procederíamos a la traducción. También se ha hablado y se ha insistido de forma reiterada, en la necesidad de que la Sala investigue las direcciones IP de determinados perfiles de Twitter que las defensas atribuyen a dos de los testigos o tres de los testigos que van a comparecer. Miren, la Sala no tiene capacidad ahora de ejercer una función de investigación para comprobar el perfil ideológico de unos o de otros de los que han intervenido en la investigación de los hechos. Pero entiende la Sala que esto no va a provocar ninguna quiebra de lo que ustedes quieren sostener, que es la falta de imparcialidad de algunos de los que, como representantes de las instituciones públicas, intervinieron en la investigación, porque estas dos personas van a comparecer aquí como testigos y van a comparecer aquí bajo juramento, y ustedes le van a poder preguntar y la Sala va a poder valorar la credibilidad de si efectivamente esos perfiles corresponden o no corresponden a esa persona. Bien, la defensa de doña Dolores Basa ha solicitado un informe, la incorporación de un informe de la Administración General del Estado y también de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía sobre los gastos del referéndum que fueron trasladados al Juzgado de Instrucción número 3. Se acuerda la incorporación de ese informe, la solicitud de ese informe, y acordamos también, si así ha sido solicitado, la citación como peritos de quienes fueron los autores de esos informes para contrastar si efectivamente existieron o no existieron esos gastos y si hubo o no hubo una coincidencia con otros documentos u otros informes que se han incorporado a la causa. Por penúltimo, la defensa del señor Forn, el señor Melero, planteaba fundamentalmente la necesidad de que se admitiera una pericial relacionada con la aportación que podía hacer algún perito, alguna persona de acreditado reconocimiento en otros conflictos de naturaleza que considera la defensa similar al que se ha podido vivir en Cataluña, para que nos informara acerca de lo que constituye todo un dispositivo policial, todo un tratamiento de esas manifestaciones, etcétera, etcétera. La Sala no lo va a aceptar, pero no lo va a aceptar por una razón muy sencilla. Se propone como contraprueba a lo que se ha entendido como aceptación del informe de inteligencia que sí proponía el Ministerio Fiscal.
problema es que el informe de inteligencia no va a ser admitido, y se dijo en el auto nuestro, como tal informe de inteligencia. La Sala solo va a admitir, y vamos a ser inflexibles en esto, preguntas sobre hechos de conocimiento cierto. No va a admitir valoraciones personales sobre hechos que no son los que están siendo objeto de acusación y de enjuiciamiento. En consecuencia, quienes van a declarar, y así se dijo en nuestro auto de 1 de febrero, como testigos expertos, lo único que van a poder responder es sobre lo que vieron, sobre lo que percibieron por sus sentidos, filtrado a partir de su experiencia. No es una prueba de inteligencia. Sí sería una prueba de inteligencia la aceptación de ese perito, de ese responsable de las fuerzas de seguridad en el Reino Unido, porque a este señor sí le tendríamos que preguntar sobre hechos que no ha visto, sobre hechos que se limitaría a valorar a partir de su experiencia. Eso sería una pericial de inteligencia. La Sala, en la medida en que no admite la pericial de inteligencia, sino que lo condiciona al matiz que hemos dado respecto de la condición de testigo experto, estima que no es necesario que, frente a esa negativa a la pericial de inteligencia de la acusación, se oponga una pericial de inteligencia que no va a necesitar ese punto de contraste. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio de que todas las preguntas que quieran formularse para hacer realidad ese derecho de defensa respecto de los responsables que han sido citados por el Ministerio Fiscal, pues podrán hacerse sin ningún tipo de limitación. Sin embargo, sí va a aceptar la Sala la petición que formulaba el señor Melero en el ejercicio de la defensa del señor Forn, acerca de la declaración del exministro don Juan Ignacio Zoido. Esa petición de comparecencia ante esta Sala sí va a tener el punto de contraste con las explicaciones que pudo dar en la Comisión del Senado, en la Comisión de Seguridad, y en la que hizo toda una serie de afirmaciones sobre la intervención policial el día 1 de octubre, que la Sala considera que puede ser de interés para el ejercicio del derecho de defensa que asiste al señor Forn y, en definitiva, para que las alegaciones de la defensa pues, puedan tener vigencia con total y absoluta plenitud. Si no se me ha olvidado nada, esto es lo que queríamos expresar. Insistir, reitero, en que no va a haber limitación de ninguna posibilidad alegatoria ni ninguna posibilidad de contradicción de los argumentos de las acusaciones por parte de las defensas. Y les reiteramos, queden tranquilos porque esta Sala solo va a formar criterio por lo que va a percibir aquí, en el acto del juicio oral. Precisamente para ello, no me interrumpa, perdón un segundito. Precisamente para ello vamos a iniciar el interrogatorio, vamos a proseguir el desarrollo del juicio con el interrogatorio del primero de los procesados que señalaba el Ministerio Fiscal. Miren, el turno de intervenciones, saben ustedes que no admite posibilidad de réplica, ni de dúplica, ni de alegación. Ayer tuvimos la posibilidad de una glosa, digamos, crítica o de adhesión a alguno de los argumentos de la defensa, que es una posibilidad que no está ni siquiera prevista. Saben incluso que esta extensión de la audiencia alegatoria es consecuencia precisamente de la necesidad de que sus posibilidades de defensa sean tratadas con el rigor que todos ustedes merecen, pero lo que no vamos a poder hacer es que ustedes ahora repliquen a nuestra decisión formulando un recurso implícito. No se le oye. Okay. Ahora,
No intentaba replicar, señoría, ni protestar, sencillamente que nosotros protestar puede protestar, lo que no puede hacer es formular ningún recurso ni ninguna impugnación sobre lo que ha decidido la Sala. Sencillamente nosotros habíamos propuesto en el trámite de cuestiones previas una nueva prueba consistente en un documento que era un auto de una sección de la Audiencia Provincial de Barcelona y creo que en el listado que ha hecho por Era el auto que dejaba sin efecto el sobreseimiento acordado. Sí. Sí, creo que no ha habido pronunciamiento. Pues mire, si lo quiere incorporar, pues se tiene por incorporado. En principio, todo ello participa de la misma naturaleza de la actitud de la Sala frente a documentos procedentes de otros procedimientos. Como usted comprenderá, la decisión que haya adoptado un órgano jurisdiccional en Barcelona acerca de unos hechos que no tienen conexión con lo que aquí estamos enjuiciando, pues, en fin, su relieve es más que relativo, pero no hay ningún inconveniente y esa incorporación pues se realizará a través del acta y efectivamente quedará así. Vamos con la venia es aquí. Bueno, yo también. No es para replicar nada, simplemente es porque pido aclaración a la Sala. Si no, mire, es que simplemente es que... Escúcheme. Lo que hemos dicho es lo que hemos dicho. Hay una serie de diligencias que yo pedí expresamente que no se me ha dado respuesta y no sé si debo entenderlas que se han rechazado por el Tribunal. Todas las diligencias que usted pidió han obtenido respuesta o en esta breve intervención que yo he tenido. Disculpe, señoría, que no quiero polemizar. Perdone, o en el auto al que me he remitido. Y hay otras que van a ser objeto de tratamiento de sentencia. Con lo cual, el trámite de las cuestiones previas está concluido. ¿Quería decir algo? Por tanto, no he de entender. No. Pero, señoría, como su señoría expresamente ha reiterado hoy la no admisión de un testigo, que era el señor Puigdemont, yo expresamente ayer también solicité la de otros dos testigos. Bueno, usted sabe, perdóneme, usted sabe que la explicación que se ha dado sobre el señor Puigdemont, he dicho que se proyecta sobre todos aquellos otros imputados, procesados, rebeldes. En consecuencia... no me estoy refiriendo a esto. No, mire, señor Pinar, hemos terminado el momento de las alegaciones previas. Y ahora lo que vamos a pasar es al interrogatorio. ¿Quería usted decir? Señor presidente, esta parte lo que va a hacer es a formular protesta. Pues está desestimado. Señoría, a formular protesta. Entendemos que el derecho a la defensa nos otorga como mínimo un minuto para exponer cuáles son los términos vamos de la a ver, protesta. señor letrado. Mire, lo que no podemos hacer es una sucesión encadenada de decisiones, réplicas, contrarréplicas y dúplicas que lo que están perjudicando es a sus clientes. Sus clientes cuanto antes necesitan conocer el pronunciamiento de este tribunal. La Sala no admite estrategias dilatorias. En consecuencia, el auto relacionado con la pertinencia o impertinencia de pruebas fue admitido o fue pronunciado el 1 de febrero de este mismo año. A él nos remitimos y, en cuanto a todas las restantes dudas técnicas, ya se les ha dado respuesta. Y aquellas que ustedes crean que merecen una respuesta individualizada, la obtendrán en sentencia. Así que vamos a empezar. No, Señoría, perdone. Exclusivamente con la venia que conste la respetuosa protesta. Evidentemente que va a costar. Si esto se está grabando. Sí, señoría, pero la pregunta es si se puede argumentar someramente el contenido de la protesta ante una decisión novedosa mire, toda su argumentación es conocida por la Sala porque hemos tomado contacto, hemos tomado conocimiento de todos los papeles que en el legítimo ejercicio de su derecho de defensa usted ha aportado a la Sala. Todos y cada uno de los miembros de la Sala los hemos estudiado con profundidad y los hemos estudiado con la serenidad e incluso con el reconocimiento por la labor profesional que ahí se vuelca en el momento en el que hemos preparado el desarrollo de las sesiones del juicio oral. Usted ha tenido también la ocasión de desarrollar toda una capacidad argumental en el momento en el que abrimos el turno de intervenciones. Esto se ha acabado. Vamos a iniciar el interrogatorio. Pues que conste la protesta para no poder desarrollar mi argumentación. ¿Cómo va a entender la Sala que está usted de acuerdo con la denegación de pruebas si efectivamente así ha sucedido? Claro que va a costar la protesta, no tiene ningún problema y así vamos a seguir. Señor Junqueras.
Vamos a ver, ¿alguno de los acusados quiere ya ejercer su derecho de sentarse junto a su abogado o, por el contrario, permanecen ahí? Entendemos que permanecen ahí, correcto. Señor Junqueras, vamos a ver, las circunstancias o su identidad es sobradamente conocida, no le voy a preguntar cómo se llama, ya sabe que usted está amparado en el derecho constitucional a guardar silencio, a no contestar a ninguna de las preguntas que se le formulan por las acusaciones, por la abogacía del Estado, por la acusación popular, por sus defensas. Simplemente siéntese y responda, por favor, si así lo desea, a las preguntas que formula el Ministerio Fiscal. También sé que es innecesaria la indicación, pero estamos ante actos procesales ya unitarios en los que no vamos a admitir la división entre un interrogatorio que se formula por dos representantes del Ministerio Fiscal. Solo uno podrá interrogar. Del mismo modo, solo una defensa podrá interrogar. Señoría, puesto que para poder dar el mejor funcionamiento al interrogatorio, puesto que yo no voy a renunciar a mis convicciones democráticas y entiendo que las acusaciones no van a dejar de perseguirme por ello, creo que me encuentro en una situación de indefensión en el sentido de que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y, por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré las preguntas de las acusaciones. Está usted en su derecho y no hay ningún problema. Y si la sala me lo permite, también querría hacer una breve reflexión de contenido lingüístico, que es que la traducción consecutiva no es muy práctica, no facilita que podamos hablar cada uno en nuestra lengua materna. En cualquier caso, para mí es un placer hablar en castellano, porque me da la oportunidad, además, de dirigirme al conjunto de la ciudadanía española después de un año y medio de silencio forzado. Por lo tanto, ningún problema en este sentido. Sí que querría traer a colación una intervención de una de las acusaciones del día de ayer, en que reflexionaba sobre la importancia de la lengua materna y de los matices. Por lo tanto, me hago mía esa intervención. Estoy convencido que todos ustedes me querrán entender mejor incluso de lo que yo sea capaz de explicarme. Por lo tanto, espero que en este sentido no haya ninguna dificultad. Y también, si la hubiese, acogiéndome a otro de los argumentos que ayer apuntaron las acusaciones, que iba en el sentido de que cualquier declaración, cualquier posición debe ser interpretada en su sentido general, y citaban argumentos de autoridad al respecto, debe ser interpretada en el sentido general, decía, y no en el sentido literal de una palabra concreta. Estoy convencido de que, si así es, no habrá ninguna duda sobre nuestra inocencia. Entonces, vamos a empezar el interrogatorio con las preguntas que le formula su defensa. Muy bien. Estupendo. Buen día, buenos días. Buenos días. Señor Junqueras. Por favor, explique al tribunal qué cargo ostenta usted en la actualidad. Actualmente soy diputado en el Parlamento de Cataluña, anterior y candidato a las elecciones europeas. Anteriormente ya fui diputado en el Parlamento Europeo, en concreto en las elecciones del año 2009. También fui alcalde de mi pueblo, de mi municipio, que es Sant Vicenç dels Horts, que es algo de lo que siempre te sientes orgulloso, de ser alcalde de tu ciudad. Y en 2016, en enero de 2016, fui nombrado vicepresidente del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno de Catalunya, y conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, cargo por el que fui cesado, o del que fui cesado por la aplicación del 155, y en estos momentos me considero un preso político. ¿Qué titulación o profesión tiene usted? Soy licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y doctor con una tesis doctoral sobre pensamiento económico por la Universidad Autónoma. ¿Y cuáles son las actividades profesionales o políticas a las que ha dedicado su vida? Básicamente me he dedicado a aprender y a intentar enseñar
lo he hecho en el ámbito universitario, como profesor universitario, con diversas estancias de investigación o libros sobre Cuba, Japón o en el Vaticano, por ejemplo, y además he colaborado en diversos medios de comunicación, siempre y finalmente en la política, a la que llegué relativamente tarde en mi vida, aquella edad que Dante decía que era la mitad de la edad de la vida, en el mezzo del camino de nuestra vida. En todas ellas siempre he intentado aprender, enseñar y construir proyectos compartidos, lo más inclusivos, lo más abiertos posibles. ¿Y cuándo inicia su relación con el partido político Esquerra Republicana de Cataluña? Como decía, relativamente tarde, más o menos a los 40 años, cuando fui propuesto como candidato independiente a las listas en el Parlamento Europeo. Fui elegido diputado en el Parlamento Europeo en 2009. Posteriormente, en el 2011, fui elegido alcalde, como decía, de Sant Vicenç dels Horts. También en el 2011, presidente de Esquerra Republicana. Llevaba solo 3 o 4 meses de militancia en el partido cuando fui elegido presidente del partido, y después diputado en el Parlamento de Cataluña en las elecciones del 2012, del 2015 y finalmente también en las elecciones del 2017, en las que no pude participar porque estaba encarcelado. ¿Y cuáles son los objetivos políticos de esa formación política? Esquerra Republicana es un partido con 88 años de historia, un partido que siempre ha luchado por las libertades individuales y colectivas, un partido que defiende la justicia social y la igualdad de oportunidades, un partido que defiende la independencia de Cataluña, que defiende una república para Cataluña, porque estamos convencidos que es el mejor modo de construir una sociedad justa, igualitaria, que dé oportunidades a todo el mundo, libre, democrática, y un partido que, si me permiten la reflexión, porque ayer también una de las acusaciones hizo una reflexión sobre la piedra rechazada que luego se convirtió en la clave, otra reflexión de este tipo: si por sus obras nos conocerán, o por nuestras obras nos conocerán, un partido político con 88 años de historia y ningún caso de corrupción. Usted ha hablado de su acción política y de sus objetivos, pero en cuanto a sus valores, que entiendo que son los que orientan toda la acción de esa formación, ¿cuáles son los valores que defienden ustedes? Si se nos interpreta por el sentido general de nuestros artículos, libros, declaraciones, discursos, etc., no habrá ninguna duda, imposible que haya alguna duda sobre nuestro compromiso y mi compromiso personal, porque lo he escrito en infinidad de ocasiones, sobre el concepto clásico de la dignitas homini, sobre el concepto que el mundo cristiano denomina del humanismo cristiano, sobre el concepto que en las democracias liberales se denomina de la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos civiles, de los derechos políticos, de los derechos humanos, y que en el republicanismo, en su sentido histórico y hasta la actualidad, se resumiría en la tríada conocida de libertad, igualdad y fraternidad. Estos son mis principios. Insisto, si se leen nuestros artículos, aunque se elijan al azar, es igual, aunque se elijan a propósito para no encontrarlo, es imposible que no se encuentren estos principios. Respecto al partido, además, hay un código ético y un responsable de cumplimiento normativo, y espero que todo ello, el esfuerzo individual de cada uno de nosotros y nuestro esfuerzo colectivo como partido político, sea lo que explique, como decía hace un momento, que seamos un partido con casi 90 años de historia y ningún caso de corrupción. Usted ha hablado de la independencia de Cataluña como objetivo. En cuanto al derecho a la autodeterminación, ¿de qué forma lo aborda usted en su actividad personal y en la política? ¿Cómo lo tratan? Bueno, nosotros estamos convencidos, se puede definir como derecho a autodeterminación, y si a alguien le molesta el concepto, se puede definir como principio democrático, como derecho a decidir, pero en cualquier caso indica siempre lo mismo, que es la posibilidad de que una comunidad política pueda decidir sobre su futuro.
Este derecho de autodeterminación ha sido aplicado en innumerables ocasiones. Sé que ayer alguna de las acusaciones intentando limitar su interpretación y su interpretación que se deriva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas intentaba alegar textos previos a este pacto, a dicho pacto, pero en cualquier caso efectivamente no citaba textos posteriores a dicho pacto. El derecho a autodeterminación ha sido aplicado en innumerables ocasiones bajo el apadrinamiento del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, en buena parte de Europa. Ha sido aplicado en democracias occidentales, en democracias de tipo liberal tan consolidadas como, por ejemplo, Suecia respecto a Noruega, en Dinamarca respecto a Islandia, en el Reino Unido respecto a Irlanda y respecto a Escocia, en Canadá respecto a Quebec, incluso en aquel caso con la particularidad de que este reconocimiento se realizó después de un referéndum que las autoridades federales no consideraban legal, pero que aceptaron que había un referéndum, aceptaron que había que dar respuesta a los ciudadanos, incluso que había que dar respuesta a los ciudadanos en una situación en que el referéndum se había perdido y, por lo tanto, la propuesta era una propuesta minoritaria en aquella sociedad. Y la respuesta del Tribunal Supremo de Canadá fue la de que se debe reconocer este derecho, que se debe regularizar este derecho, que se debe dar una salida política, y esta es una de las claves de la cuestión. Hay que dar salida política a las reivindicaciones de los ciudadanos, siempre que estas reivindicaciones, evidentemente, sean respetuosas con el conjunto de los derechos humanos. Eso fue lo que hizo el Tribunal Supremo de Canadá, trasladar la responsabilidad al mundo de la política, y de aquí se derivó una ley de claridad. Y, por lo tanto, nosotros, ¿cómo interpretamos el derecho a autodeterminación? Pues como la aplicación del principio democrático, como la aplicación del principio democrático que es recogido en tratados internacionales y que dice que cuando hay una reivindicación ciudadana reiterada en el tiempo, pacífica, significativa en aquella comunidad, se le debe dar una salida política, que es lo que nosotros hemos intentado, intentamos e intentaremos siempre. Siempre lo hemos intentado, lo seguimos intentando, incluso sentados aquí ante este tribunal y ante las acusaciones que se nos hacen, y lo seguiremos intentando, sea cual sea el resultado de este proceso. Más allá de que lo diga usted aquí, ¿era explícito, lo han dicho públicamente en alguna ocasión, que ustedes persiguen esos objetivos? Lo hemos dicho siempre, siempre. Son objetivos absolutamente explícitos, repetidos en el tiempo. Insisto, somos un partido con 88 años de historia, casi 88 años de historia, casi 90 años de historia. Y explícitamente están nuestros programas electorales, como mínimo, desde 1989. Son programas electorales conocidos por todo el mundo. Hemos participado en todos los procesos electorales con dicho programa y con dicho objetivo. Nunca se ha obstaculizado esta presentación, porque no puede obstaculizarse, porque forma parte de un derecho fundamental al pluralismo político, porque este derecho debe ser reconocido como ha sido reconocido por todo, y cualquier democracia que se pretenda no militante es evidente que debe respetarlo, y por tanto es conocido por todo el mundo, sin excepción, que somos autodeterministas y que estamos a favor de la independencia de nuestro país, evidentemente, y que esto es compatible con muchísimas otras cosas. Claro que sí, somos muchas otras cosas, además de independentistas. De hecho, somos independentistas, en realidad, porque somos muchas otras cosas que nos llevan a ser independentistas, porque somos demócratas, porque somos republicanos, porque estamos a favor de la justicia social, porque estamos a favor de la igualdad de oportunidades, y es este convencimiento de que el mejor modo de encarnar todos estos valores es a través de una república catalana, lo cual nos lleva a ser independentistas. De hecho, hemos explicado en innumerables ocasiones, en casi infinitas ocasiones, que antes que independentistas somos republicanos, que antes que republicanos somos demócratas, y si ustedes me lo permiten, y se entiende bien la expresión, que espero que sí, antes que demócratas somos buenas personas.
Y, por lo tanto, estamos convencidos que nuestra obligación es atender lo mejor posible a las necesidades de cada ciudadano, de poner la fuerza de la colectividad al servicio de las necesidades de cada ciudadano, y eso es lo que nos lleva a ser independentistas. Y, si me lo permiten también, y creo que es una reflexión que puede resultar interesante, y atendiendo a la diferencia gramatical que existe entre el verbo ser y el verbo estar, estamos independentistas. Porque el verbo estar indica una temporalidad. Es evidente que nosotros estamos independentistas hasta que seamos independientes, sí, ciertamente. Hay otras cosas que no las estamos, que las somos. Yo soy padre, profesor de universidad, lo soy. Soy republicano, sí. Soy demócrata y no dejaré de serlo porque haya una república. Por lo tanto, indica un elemento de continuidad en el tiempo. En este sentido, somos independentistas respecto a Cataluña y federalistas respecto a Europa. Sí, y yo he formado parte, y algunos de mis compañeros han formado parte, del Grupo Verde del Parlamento Europeo, que sin duda es el grupo más europeísta de todos los grupos del Parlamento Europeo, que es el grupo más federalista del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque defendemos una Europa más unida, con instituciones comunes más fuertes, una Europa federal. Y esto es perfectamente compatible con cada una de nuestras palabras y con cada uno de nuestros hechos. De las palabras, entonces, a los hechos. Sí. Explíquenos con qué hechos, con qué actividad ustedes plantean esa política. Pues intentando explicarnos lo mejor posible, incluso hoy desde esta mesa y desde esta sala y desde este proceso, explicarnos a la sociedad, intentar explicarnos siempre más y mejor, intentando convencer, intentando construir mayorías democráticas, intentando generar consensos en la sociedad, intentando no solo generar consensos alrededor de nuestras ideas, sino en la medida de lo posible en reducir la oposición, es decir, las razones por las cuales alguien pueda no compartir nuestras ideas. Nosotros queremos convencer no solo en positivo, sino que además nos gustaría que nadie nos tuviese como enemigo, como tantas veces se nos trata y se nos denomina enemigos de cualquier cosa. Nosotros no somos enemigos de nadie, ni de nada. Y por tanto, ¿cómo lo hacemos? Pues intentándonos explicar en todas partes, en todas las ocasiones y ante todo el mundo. Te voy a preguntar ahora por un hecho que no es tan notorio como este, porque incluso en el procedimiento se les reconoce esa actividad y ese discurso. Pero le tengo que preguntar sobre otra cosa que nunca ha explicitado, pero para si la piensa. ¿Han aceptado, discutido o asumido en alguna ocasión utilizar la violencia o la intimidación como medio de conseguir ese objetivo político? Nunca, 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 nunca. Insisto, si se nos lee, si se nos escucha, si se observa cada una de nuestras acciones, nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que nosotros siempre, siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. Lo hemos hecho siempre y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque cualquier objetivo político noble, cualquier objetivo en la vida noble, puede resultar inmoral si los mecanismos que se utilizan para conseguirlo son indecentes. Y esto es válido para la República Catalana, es válido para la monarquía española, es válido para Europa o es válido para cualquier otra cosa. Y muy a menudo o a veces en la vida, circunstancialmente, debes elegir entre un objetivo político concreto y el cumplimiento de esta moral, de esta ética, de estos principios. Nosotros siempre hemos elegido estos principios, primero, siempre, y si hubiese cualquier tentación por parte de quien fuese de no actuar de este modo exclusivamente pacífico, pacifista, cívico, nosotros, y yo en particular, nos desvincularíamos de ese proceso. No solo nos desvincularíamos, sino que nos encontrarían enfrente, porque estamos convencidos que mucho más importante que un objetivo político concreto son este conjunto de valores a los cuales me vengo refiriendo durante mis respuestas, que son la convivencia, el bienestar, el crecimiento económico, el progreso cultural, cívico, social de la ciudadanía. Y por tanto,
tanto, preservaremos estos valores mucho antes que realizar un objetivo político concreto. Lo que pasa es que, al mismo tiempo, estoy convencidísimo, y creo que los hechos así lo demuestran, que en nuestro caso y en nuestra circunstancia y en nuestro tiempo presente, el mejor modo de preservar este conjunto de valores es hacerlo democráticamente a través de una república, sí, claro. Lo que acaba de decir, de todas formas, se enfrenta a una tesis de acusación que usted conoce, que es la contraria, que dice que ustedes pretenden... Bueno, porque las acusaciones, desde mi punto de vista, retuercen absolutamente la argumentación. Que quede claro, desde mi punto de vista, es evidente que siempre hablo desde mi punto de vista, pero que para expresarlo de modo humilde y respetuoso, desde mi punto de vista, nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir no hemos hecho ni uno. Por lo tanto, es evidente que las acusaciones dirán lo que crean más oportuno y a mí me toca respetarlo, pero estoy absolutamente en desacuerdo con la argumentación porque creo que es absolutamente evidente que es una argumentación forzada. Es que se llegaría, si me permiten expresarlo llanamente, y si no ya me interrumpirán, llanamente es como si alguien me dijese, mire, usted no ha hecho ningún delito, pero precisamente porque no ha hecho ninguno, le considero delincuente. No tiene sentido. Si nada de lo que hemos hecho es un delito, y estoy convencido que es así, es evidente que la argumentación de las acusaciones no se sustenta. Y entonces, en ese eje estratégico en el que usted dice que propone un proyecto, hablado, y creo que lo ha dicho también aquí, de hablar o de diálogo, ¿esa era la fórmula de obtenerlo, la negociación? Sí. Siempre la voluntad ha sido, y sigue siendo, y seguirá siendo, la del diálogo. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo han promovido ese diálogo? Bueno, lo hemos intentado a través, por ejemplo, de una propuesta estatutaria en el 2006. No sé si ustedes me lo permiten, puedo explicar un poco esta trayectoria y luego referirme a otros casos concretos. Pero en el 2006 el Parlamento de Cataluña hizo una propuesta estatutaria y algunos de nosotros, que ya éramos independentistas, y yo ya lo era, considerábamos que la propuesta estatutaria era insuficiente. Pero el Parlamento, en un 90%, se puso de acuerdo en una propuesta estatutaria. Esta propuesta estatutaria fue validada no solo por el Parlamento de Cataluña con un 90% de los diputados a favor, sino que fue validada en el Congreso de los Diputados, en el Senado y posteriormente en referéndum por parte de los ciudadanos, con un 74% de apoyo. Y para que no haya ninguna mala interpretación, que hubiese un 74% de apoyo no significa que hubiese un 26% en contra porque consideraban que era excesivo, porque yo voté no. Y porque el partido que en este momento presido pidió el no por considerarlo insuficiente. Por lo tanto, que quede claro que el 26% que no vota a favor no es que votase en contra porque lo considerase excesivo, no. ¿Y qué pasó con aquella propuesta estatutaria? Que aquella propuesta estatutaria hubo un partido político concreto, en este caso el Partido Popular, que inició una campaña explícitamente en contra de aquel proyecto estatutario, en el cual sus dirigentes decían que recogían firmas no contra el estatuto, sino públicamente decían que eran firmas contra Cataluña, no contra el estatuto, sino contra Cataluña. Ese estatuto fue llevado al Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que en aquel momento adolecía ya de déficits de transparencia. Había algunos de sus magistrados que tenían el mandato caducado, otros de sus magistrados que tenían una vinculación política incontestable, y dio resultado a una sentencia que, utilizando un adjetivo que en los escritos de acusación aparece, creo que en los escritos de acusación muy injustificadamente, y en este caso bastante más justificadamente, una sentencia que devastó aquel Estatuto de Autonomía.
Y una manera de entenderlo, y que creo que todos estaremos de acuerdo, todos sin excepción en que estaremos de acuerdo, es que se consideró inconstitucional preceptos que continúan vigentes en otros estatutos de autonomía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que aquello que se considera inconstitucional en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña, nadie lo considere inconstitucional en otros casos? Muy bien. Por lo tanto, hay un esfuerzo de dialogar y de encontrar una salida política. Luego, este esfuerzo se concreta por otros muchos ámbitos y otros muchos mecanismos, porque ante la evidencia de que la propuesta estatutaria había sido invalidada, la sociedad catalana quedaba huérfana de una norma que hubiese podido votar, nunca fue votada. Hubo otras propuestas, por ejemplo, hacer una consulta sobre la independencia. Y se pidió en 2012 y se pidió Esquerra Republicana en el Congreso. En 2013, la que entonces era senadora, Esther Capella, propuso un debate en el Senado sobre esta cuestión. Ni siquiera recibió respuesta. En el 2013 hubo otras propuestas también en ámbito parlamentario. En el 2014, propuestas que luego se han repetido en el 2016, 2017, y por si alguien no las hubiese oído o no las hubiese entendido, aprovecho hoy que seguro que hay medios de comunicación que siguen este juicio para reiterarla. Nuestra propuesta de encontrar una solución política sigue absolutamente vigente. Tengo que dar la oportunidad de replicar, en todo caso, a una acusación explícita, a pesar de los ejemplos que nos ha dado, que es de que ese diálogo es mera retórica. ¿Algo tendrá que decir usted? Sí, que resulta de una ironía casi cruel que aquellos que se niegan a dialogar sistemáticamente acusen a aquellos que quieren dialogar de practicar la retórica. Bueno, algo habrá que practicar, ¿no? Pues el diálogo habrá que explicitarlo de algún modo, habrá que proponerlo. Y nosotros lo que hacemos es proponerlo, y proponerlo honestamente. ¿Y cuál es la circunstancia? Que nosotros intentamos sentarnos en una mesa de diálogo en el cual la silla que hay enfrente siempre está vacía. Siempre está vacía. Siempre. Y traslada su responsabilidad política a los tribunales. Y la pregunta es, ¿la silla de Suecia ante las peticiones de Noruega estuvo vacía? Y la respuesta es no. ¿Y la silla de Dinamarca ante las propuestas de Islandia estuvo vacía? Y la respuesta es no. ¿Y la silla del Reino Unido ante las propuestas de Irlanda o de Escocia estuvo vacía? Y la respuesta vuelve a ser no. ¿Y la silla de Canadá respecto al Quebec estuvo vacía? Y no, tampoco, no. Entonces, ¿cuál es la circunstancia aquí? Que aquí, ante una propuesta que es mayoritaria, reiterada en el tiempo, democrática, pacífica, el resultado es que siempre se niega al diálogo, siempre está vacía la silla de enfrente. Y si me lo permiten, porque me pareció interesante ayer algunas reflexiones que se hacían sobre el caso de el Véneto y de Baviera. Yo que soy de educación italiana, conozco un poco el caso. El caso del Véneto y de Baviera son incomparables por una razón muy evidente, porque es que no estaban respondiendo al principio democrático interpretado en el sentido de una propuesta mayoritaria, significativa en la sociedad, reiterada en el tiempo. No estaban en ese caso, por lo tanto, es incomparable con el principio democrático que nosotros estamos citando. En cambio, en todos los otros casos que decía, de Noruega respecto a Suecia, de Islandia respecto a Dinamarca, de Irlanda y de Escocia respecto al Reino Unido, la silla nunca estuvo vacía. Y sí que hubo una respuesta. Y en el caso de Canadá, una respuesta por parte del Tribunal Supremo ejerciendo funciones, en aquel caso, de Tribunal Constitucional. Un elemento importante de la acusación también tiene que ver con algo de lo que usted ha hablado, que es mayoría y la gente y los votantes. Y le pregunto cuál ha sido el carácter de las movilizaciones populares en favor de ese proyecto político independentista en Cataluña. Pues no es que lo diga yo, es que lo dicen los medios de comunicación de todo el mundo y la opinión pública de todo el mundo. El carácter de estas movilizaciones ha sido siempre un carácter pacífico, cívico, responsable, ejemplar, educado.
siempre. Lo dicen todos los medios de comunicación del mundo. Todos consideran que las movilizaciones que ha habido en Cataluña en los últimos años, desde 2010, no desde 2012, como indica el escrito de acusación, no, desde el 2010, como respuesta a la sentencia respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña, han sido siempre ejemplares. Siempre. Manifestaciones de millones de personas, de 2 millones de personas en muchos casos, y siempre sin el más mínimo incidente. Manifestaciones o movilizaciones que han atravesado el país de punta a punta, con la gente dándose las manos, con todo tipo de movilizaciones, cada una más original que la anterior, siempre respetuosas, pacíficas, cívicas. Por lo tanto, no hay ninguna duda sobre que la reivindicación que la sociedad trasladaba a sus representantes políticos, mayoritarios siempre en el Parlamento de Cataluña durante todo este periodo, era una pretensión muy relevante de una parte muy significativa de la sociedad catalana, tan significativa que permitía que fuese mayoritaria en el Parlamento durante todos estos años, y lo sigue siendo, incluso en la circunstancia de unas elecciones impuestas como las del 21 de diciembre de 2017, en la que reitero que yo no pude participar porque estaba encarcelado, y a pesar de estas condiciones, la mayoría independentista se ha mantenido en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, es evidente que esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel. Habrá quien la quiere poner en la cárcel, a lo mejor incluso habrá quien piense que somos pocos, pero que no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel, segurísimo. Ha explicado cómo son las movilizaciones. Creo que incluso coincide con la acusación, que tampoco ha podido determinar durante todos estos años. Pero yo le pregunto cuál era de qué forma se convocaban o aparte de lo que sucedía, ¿cómo se impulsaban esas movilizaciones? Como creo que es ampliamente sabido, básicamente Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña convocaban estas movilizaciones. Lo hacían siempre, estoy convencido, con un altísimo sentido de la responsabilidad. De hecho, en todas estas movilizaciones se ha evitado siempre la actuación de infiltrados que pudiesen protagonizar operaciones de falsa bandera, es decir, que los organizadores se han preocupado de que hubiese siempre un servicio de orden, que se hiciese siempre con el máximo respeto, con llamamientos constantes a la actitud pacífica, a la actitud no violenta, y este ha sido el mecanismo habitual de llamamiento a estas movilizaciones. Usted ha explicado que ha venido a explicar como un punto de inflexión que creo que es la sentencia del Estatuto. Sí, bueno, insisto, no es mi opinión, creo que es mía también, pero creo que es una opinión muy generalizada de que aquella sentencia provocó una situación de orfandad en la sociedad al carecer de una norma de gobierno que hubiese podido ser votada por los ciudadanos. De hecho, en aquella primera movilización relacionada en protesta de aquella sentencia, una manifestación que iba bajo el lema «Som una nació, nosaltres decidim», participó el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, y por lo tanto, sin duda que marcó un punto de inflexión. No en mi caso personal, que yo ya era independentista, obviamente, pero sí en el caso de muchísima otra gente, porque aquí hay otra pregunta muy relevante. Si en 2010 los diputados independentistas en el Parlamento de Cataluña éramos, aunque yo en aquel momento no era miembro del partido, pero éramos 10, ¿cómo puede ser que ahora seamos más de 70? Algo lo explicará. Y sin duda no es mi capacidad explicativa, ¿no? Seguro que no es eso. Seguro que habrá otras cosas. Bueno, pues entre las otras cosas está precisamente la silla vacía, la negación al diálogo, la devastación de la propuesta estatutaria, que hace que mucha gente se convenza que la mejor alternativa es una alternativa republicana, no por méritos míos, que soy el presidente del partido republicano más republicano de todos los partidos republicanos y desde hace más tiempo, sino que será mérito de alguien más. Bueno, pues este alguien más, yo creo, sinceramente, que es aquellos agentes políticos y sociales que se niegan absolutamente al diálogo o que impiden que las normas votadas en el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, un conjunto importante de leyes sociales, sean
de aplicación, porque esto rompe el pacto entre representados y representantes, entre ciudadanos y sus diputados y sus representantes políticos. Y en ese momento, entonces, en esa crisis que usted dice, ¿cambió el proyecto o qué proyecto surgió? Bueno, entonces se plantea una propuesta, se hace mayoritaria o empieza a hacerse mayoritaria una propuesta que era coincidente con lo que nosotros habíamos planteado tradicionalmente desde hacía décadas, que era consultar, preguntar, escuchar el voto de los ciudadanos y, en este caso, a través de una consulta popular. Y ese fue el proyecto que se genera en la legislatura que empieza en el 2012, que conlleva un pacto de estabilidad parlamentaria y un pacto que incluye la celebración de una consulta popular. De ahí se derivan aquellas peticiones a las cuales yo me refería anteriormente, reiteradas en el año 2012-2013, de transferencia de las facultades para poder celebrar dicha consulta, que en aquel momento fueron negadas, pero que en cualquier caso nosotros intentamos ejercer desplegando el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque creíamos que esto validaba perfectamente nuestra consulta. Que no fue impedida en aquel momento por el Ministerio Fiscal, ni a nadie se le ocurrió decir que formaba parte de un plan de sublevación ni de nada parecido, porque obviamente no formaba parte de nada parecido. En todo caso, usted, como protagonista de algunas iniciativas de ese Parlamento, puede explicar a la sala cuál era el sentido de la resolución de soberanía, esa del 5/10 de enero del 2013. Sí. Como intentaba apuntar antes, y ahora tengo la ocasión de desarrollar, nosotros apelamos al principio democrático, entendido como este mecanismo que obliga a las instituciones públicas a intentar dar respuesta a las peticiones ciudadanas que son mayoritarias o que al menos son significativas. Me remito al caso de Quebec y la actuación del Tribunal Supremo de Canadá, aquellas reclamaciones que en el marco de los derechos fundamentales, que en el marco de los derechos humanos, del respeto estricto a los derechos humanos, son suficientemente significativas dentro de una sociedad, que se repiten suficientemente en el tiempo, que se hace de forma pacífica y, por lo tanto, este es el principio democrático. Principio democrático que queda integrado en los tratados de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿qué hacía aquella resolución del Parlamento de Cataluña? Referenciarse a los tratados europeos y referenciarse a este conjunto de valores, a estos valores que nos obligan a todos a trabajar para la convivencia, para el bienestar, para el progreso económico, social y cultural de nuestros ciudadanos, para garantizar la igualdad de oportunidades. Y eso es lo que hacía dicha resolución. Y por cierto, lo que hacemos siempre, lo que hemos hecho siempre y lo que seguiremos haciendo. ¿Sabe usted que esa resolución se anuló? Sí, se anuló por parte del Tribunal Constitucional en un giro copernicano, en un giro de 180 grados en su jurisprudencia, porque empezó a actuar no como un tribunal que limita las consecuencias jurídicas ex post, sino como un elemento censor ex ante. Y yo estoy convencido de que, en cualquier caso, el Tribunal Constitucional lo que debería hacer, lo que le corresponde, es actuar ex post, limitando las consecuencias jurídicas de una determinada decisión. Pues si no está de acuerdo con aquella decisión, que diga que no está de acuerdo y que es inválida. Pero no limitando el debate previamente, porque el debate parlamentario está protegido por la inviolabilidad en la opinión y en el voto de los representantes políticos. Y esta inviolabilidad está recogida en la tradición de las democracias liberales desde hace siglos, como mínimo en el caso inglés desde la Revolución Gloriosa de finales del siglo XVII. Por lo tanto, que los diputados puedan opinar, es que ¿quién lo puede cuestionar? ¿Quién puede limitar el derecho de opinión? ¿Quién puede limitar una declaración de carácter político? En cualquier caso, podrá limitar las consecuencias jurídicas de un determinado hecho, pero no el debate. ¿Y ustedes, en ese momento en que se produce este hecho reconocido de cambio, en alguna forma, en que lo declarativo no se agota o lo jurídico no se agota en lo declarativo, ¿qué explicación vieron ustedes desde el Parlamento a ese giro que dice usted? Pues que
claro, la manera de entender el giro, insisto, desde mi punto de vista, porque no puede ser desde el punto de vista de nadie más, pero creo que es compartido por muchísima gente, es que ante la evidencia de que el independentismo se convertía en una propuesta mayoritaria, al menos en el ámbito parlamentario, en la sociedad catalana, aquello que se había considerado que era válido, que era legítimo, que era permitido porque era minoritario, ahora empezaba a tratarse como algo que debía ser censurado, prohibido y que se debía evitar a toda costa. Y por lo tanto, cuando hay la percepción de que hay algún elemento que pueda poner en tela de juicio, nunca mejor dicho, el status quo generado en aquello que se ha venido a llamar a veces el régimen del 78, pues deciden cerrar el paso a cualquier opción de que haya debate sobre esta cuestión. Algo que, insisto, que creo que está fuera del ámbito competencial de un tribunal en una democracia no militante. De hecho, contradecía absolutamente la jurisprudencia que había generado hasta ese momento. Le voy a seguir preguntando por algunos productos parlamentarios. ¿Qué es el Consejo Asesor para la Transición Nacional y qué trabajos realizó? Es un grupo de expertos a propuesta del entonces Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que hacía una serie de reflexiones sobre el derecho a la autodeterminación y sobre su ejercicio, insisto, desde un punto de vista académico, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista universitario casi, y que en ningún caso fue una guía de actuación política, porque de hecho desde Esquerra Republicana en concreto y junto con otros actores impulsamos, por ejemplo, el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, etcétera, etcétera, que intentaban apelar y que intentan apelar y que siguen intentando apelar a aquel 80% de la sociedad catalana, y que nosotros trabajamos para que siempre sea más, aquel 80% de la sociedad catalana que dice reiteradamente que le gustaría que esta situación tuviese una solución política, que esta solución política pasase por el voto de los ciudadanos y que el voto de los ciudadanos fuese respetado. Bueno, pues hay una parte muy importante de la sociedad catalana que coincide con nosotros en estas tres cuestiones. Esta situación tiene que tener una solución política. Esta solución política tiene que ser votada por los ciudadanos y el voto de los ciudadanos, siempre que se enmarque, como se enmarca sin ninguna duda en el marco de los derechos humanos, debe ser respetada. Dice usted que respetada para buscar el marco de convivencia mejor. Es decir, si ustedes me lo permiten, yo en muchas ocasiones, en sede parlamentaria, en el faristol parlamentario y fuera del Parlamento, en muchas ocasiones yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Lo he dicho muchas veces, porque es verdad, Entonces, ¿cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia y estas buenas relaciones es precisamente en un reconocimiento entre iguales, que sea el fruto de la voluntad democrática, si así lo es, por parte de los ciudadanos. Y si no lo fuese, pues nosotros lo respetaríamos, como lo hemos respetado siempre. Siempre. Porque en este sentido hemos perdido en multitud de ocasiones, ¿o no? Hemos perdido en multitud de ocasiones. ¿Y qué hemos hecho? Respetarlo siempre. Por lo tanto, ¿qué haremos en el futuro? Respetar si perdemos, claro, y al mismo tiempo, pues democráticamente y pacíficamente y simpáticamente, si se me permite, pues intentar construir un proyecto político que sea suficientemente atractivo, que sea suficientemente convincente, que sea suficientemente justo, que sea suficientemente bueno como para generar una mayoría democrática en su entorno. Habla mucho de votar. Contextualice. Es que las urnas acostumbran a ser una solución. Seguramente no son la única solución o no son el único instrumento de solución, pero son imprescindibles en cualquier solución. ¿Y cómo vincula con la iniciativa de la ley catalana
10/2014 de consultas populares. ¿Cuál era el objetivo de esa ley? Pues precisamente conocer la opinión de los ciudadanos en un escenario en el que la silla de delante, en esta voluntad de encontrar una solución política, seguía y siguió estando vacía, pues encontrar un mecanismo para consultar la opinión de la ciudadanía en desarrollo de este artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en aquel momento pues, se permitió y en que en cualquier caso luego se debatió sobre si eso tenía que tener una consecuencia jurídica, otra o la de más allá. Pero nadie se le ocurrió prohibir que la gente votase, porque es que votar no es un delito. En cambio, impedirlo por la fuerza, sí. Impedir por la fuerza que la gente vote, eso sí que es un delito. Votar no es un delito. Votar no es un delito. Porque no está en el Código Penal. Y yo ya sé que aquí todo el mundo lo tiene claro, pero seguro que tal vez es útil para los que nos están escuchando desde fuera. Es que no está en el Código Penal. No solo no está en el Código Penal, sino que el legislador lo sacó del Código Penal explícitamente. Por lo tanto, si votar no es un delito y, en cambio, impedirlo por la fuerza sí que lo es, por eso, en aquella consulta de noviembre de 2014, a nadie se le ocurrió impedirlo por la fuerza, afortunadamente. Algo que no pasó, por desgracia, el 1 de octubre de 2017. Pero ¿cómo se plasmó el resultado de esa consulta? ¿Cómo valoró políticamente ese momento? Sí, ante el hecho evidente de que, a pesar de la consulta, la silla de la negociación que estaba en el otro lado de la mesa de negociación en la que nosotros estábamos sentados, permanecía vacía, y convencidos de que las urnas son un instrumento imprescindible en la solución de los problemas políticos, porque, como decía Winston Churchill, o al menos se le atribuye a él, alguien el otro día decía que se le atribuyen frases que no es seguro que sean de él, pero esta se le atribuye, de que los problemas de la democracia se resuelven siempre con más democracia, no con menos democracia. Ante este convencimiento, ante esta evidencia de que las urnas forman parte de la solución, ante la evidencia de que la silla de delante continuaba vacía, pues buscamos otro mecanismo de refrendo democrático, de que los ciudadanos pudiesen expresarse democráticamente, y en este caso fue en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, que se buscaba que fuesen unas elecciones que permitiese que los ciudadanos se expresasen sobre la continuidad de este proyecto político y que otorgaron una amplia mayoría parlamentaria. Estamos entonces en las plebiscitarias. ¿Cuál fue, ya lo podemos intuir, pero cuál fue el programa político de que se habló, que se votaba? Sí, el objetivo de aquel programa político y de aquellas candidaturas que obtuvieron aquella mayoría parlamentaria era precisamente la celebración de un referéndum, la consecución, el trabajo, trabajar por la posibilidad de que los ciudadanos pudiesen expresarse democráticamente sobre la conveniencia o no de una república catalana. Le voy a preguntar por los actores políticos de ese momento. ¿Habían escogido ustedes los cargos del Gobierno o la presidencia del Parlamento de esa nueva legislatura? Depende. Había algunos que sí y otros que no. Entre los que sí, por ejemplo, había un compromiso alrededor de quién ocuparía la presidencia del Gobierno o algún otro cargo de Gobierno. Ya había un compromiso previo que, si se obtenía aquella mayoría, pues se organizaría de aquella manera, que luego no acabó siendo porque las mayorías parlamentarias así lo determinaron. Pero, por ejemplo, había otros, el caso del señor Artur Mas, me refiero. En cambio, en otros casos no estaba previsto que en caso de que hubiese la mayoría suficiente, quién ocuparía aquel cargo, ¿no? Por ejemplo, el caso de la presidencia del Parlamento de Cataluña no estaba determinado quién sería y fue a posteriori de las elecciones que se le ofreció, que fue escogida, que fue elegida la presidenta Carme Forcadell, la cual se había incorporado a la candidatura sin saber que acabaría siendo presidenta del Parlamento, y que se había incorporado a la candidatura después de haber finalizado su mandato en la Asamblea Nacional. Y en esa legislatura, en la 11,
se produce también una trascendente resolución, que es la primera, la del inicio del procés polític como consecuencia de las elecciones. ¿Qué significado tenía esa resolución? Pues la de dar cumplimiento al mandato democrático que nosotros entendíamos que se derivaba de las elecciones parlamentarias que habían constituido aquella mayoría y del mandato que entendíamos que se derivaba, o del espíritu que se derivaba de la consulta del 9 de noviembre de 2014, que era una manera de expresar el contrato entre representantes y representados, era una manera de explicitar esta responsabilidad de los gobernantes y de sus electores y de cumplir el mandato que estos electores nos habían dado a través del programa electoral, que era un programa electoral explícito, conocido por todo el mundo, con una mayoría parlamentaria amplia, con una actividad parlamentaria transparente. Por lo tanto, cualquier acusación de que esto se hacía de forma poco transparente o bajo poca luz, no se puede sustentar por ninguna parte, porque todo era público, todo, absolutamente todo. Los programas electorales, las decisiones parlamentarias, las resoluciones parlamentarias, los votos, todo es actividad política legítima, sustentada en programas electorales legítimos que nadie ha discutido nunca. ¿Qué íbamos a hacer? Pues intentar cumplir con el mandato electoral, intentar cumplir con el mandato democrático, con el democratic mandate que teníamos por parte de la sociedad y que era mayoritario en el Parlamento. Le voy a preguntar por... Y siempre con el espíritu al cual me refería antes, de aquel principio democrático, de aquellos tratados fundacionales de la Unión Europea, de aquel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Siempre en este marco. Lo repito y lo reitero por si acaso alguien no lo quisiese entender, pero es que es evidente, pero por si acaso yo lo reitero. Mira, una cuestión. Más allá de la discusión sobre el alcance de la inviolabilidad, le pregunto, en el 2015, cuando ustedes votaban en el Parlamento, ¿ustedes entendían que esa actuación estaba cubierta por la inviolabilidad? Por supuesto, sí. El debate parlamentario, el voto de los parlamentarios, la actividad parlamentaria debía ser respetada. Insisto, si quien sea, un tribunal, en este caso el Tribunal Constitucional, quiere limitar alguna consecuencia jurídica de alguna decisión, es evidente que puede hacerlo, pero es evidente que el debate debe ser preservado. En la acusación se les achaca perseguir la independencia de Cataluña. Sí, yo le pregunto... lo cual es tremendo, porque es que la independencia de Cataluña no solo es legítima, sino que ¿dónde se prohíbe? ¿Dónde está prohibido que trabajar de forma pacífica para la independencia de Cataluña sea un delito? ¿Dónde está? No está en ninguna parte. No está en ninguna parte. No es un delito. Me refiero a lo que decía anteriormente. Es que nada de lo que hemos hecho es un delito. Votar no es un delito, celebrar un referéndum no es un delito, no está en el Código Penal, el legislador lo sacó explícitamente del Código Penal, trabajar pacíficamente para la independencia de Cataluña no es un delito, nada de lo que hemos hecho es un delito. Y entonces, y ahí entiendo que hay quien quiera confundir una cosa con la otra, pero la evidencia... es evidente y valga la redundancia y la perogrullada. Y ahora, en sede parlamentaria, que es de lo que estamos hablando, aparte de sus programas políticos, históricos, en el Parlamento se había hecho alguna resolución antes de esta, del 2015, hablando... Muchas veces. En muchas ocasiones el Parlamento de Cataluña se había pronunciado a favor del derecho de autodeterminación, como mínimo desde 1989. En una resolución, luego han habido otras muchas resoluciones en este sentido. Cito aquella, la del 89, como ejemplo, en la cual se explicitaba que
a pesar del pacto constitucional derivado de la salida de la dictadura franquista y del inicio de un nuevo periodo de transición democrática, etcétera, etcétera, el pueblo de Cataluña no podía renunciar al derecho a la autodeterminación precisamente porque es un derecho irrenunciable. Y, por lo tanto, ha habido muchas declaraciones parlamentarias en este sentido en muchas ocasiones. ¿Tuvo usted conocimiento del dictado de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 259 del 15, que anulaba esa resolución de esa legislatura, la primera, la 1/11? Sí, insisto, lo que pasa es que el debate parlamentario y una declaración parlamentaria, una declaración política en el Parlamento no puede ser, no debería poder ser limitado. ¿Por qué? Porque el marco constitucional, el bloque constitucional, debería poder asumir, o sea, tiene que asumir, desde mi punto de vista, y debe poder asumir, y debe asumir el derecho a la autodeterminación, en el sentido de que la Constitución, desde mi punto de vista, se obliga a sí misma a incorporar los tratados internacionales. Artículo 96.1, si no me equivoco. Yo no soy especialista en el ámbito del derecho, pero creo no equivocarme. Y se obliga a sí mismo a interpretarlos según los principios del derecho internacional. Artículo 10.2. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, atendiendo que es un derecho reconocido en el ámbito institucional, ya me he referido a ello anteriormente, debe ser asumido, porque la Constitución se obliga a sí misma a asumir estos tratados internacionales y a interpretarlos según el derecho internacional. Y los ejemplos que he puesto creo que son múltiples, reiterados y que no ofrecen ningún lugar a duda que en las democracias occidentales se reconoce. Siguiendo en el ámbito parlamentario. Se reconoce más allá, insisto, de que explícitamente sea reconocido o no sea reconocido. Se reconoce en el sentido de principio democrático, se reconoce en el sentido que ante una petición reiterada y mayoritaria y pacífica de la sociedad tiene que darse una solución política. Y así se ha dado en muchas democracias. ¿Cuándo ha sucedido esto? Que es lo que sucede en Cataluña y sucede en España. Siguiendo en el ámbito parlamentario, ¿se acuerda usted de la resolución 5/11, la que creaba una comisión de estudio del proceso constituyente? ¿Qué sabe de...? Sí, no recuerdo con detalle el contenido de la resolución y de la comisión, pero en cualquier caso la comisión era una comisión de estudio a la que no se opuso, en su creación, no se opuso ni siquiera el Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña. Ni siquiera el PP se opuso a una comisión de estudio. Luego la comisión de estudio fue tumbada por el Tribunal Constitucional, cosa que, desde mi punto de vista, vuelve a demostrar que estamos ante una situación de persecución de las ideas, de la diferencia política, de la disidencia política, porque aquello que se anula no es una resolución, no es una votación, se anula una comisión de estudio. Una comisión de estudio. Los parlamentos no pueden hacer comisiones de estudio. Era una pregunta retórica, pero creo que se entiende creo que es mi respuesta, vaya, no sé. Si en algún momento pongo un poco demasiado de pasión en mis intervenciones, es porque llevo 1 año y medio que no me dejan hablar y, por lo tanto, claro, tengo ganas de expresarme. Toda la vida me ha gustado hablar, ahora que puedo hablar, ¿no? No se preocupe. Para acabar un poco con el tema del Parlament, le quería preguntar cuál era la dinámica de coordinación política entre el Govern y el Parlament en esa época. Sí. La habitual entre cualquier gobierno y cualquier parlamento, es decir, la mesa del Parlamento y el Parlamento regulaban su propia actividad, los miembros del Gobierno, algunos éramos diputados, otros no. Los que éramos diputados participábamos muy escasamente en la actividad parlamentaria porque teníamos funciones de gobierno y, en cualquier caso, nuestra actividad era responder preguntas en las sesiones de control o participar en las votaciones. Y el Parlamento no tenía ninguna participación en la actividad gubernamental. Nadie ni de grupos parlamentarios ni de la mesa del Parlamento participaban en las sesiones de gobierno. Y las votaciones o las decisiones que tomase el Parlamento desde una perspectiva política podían ser cumplidas o no por el gobierno, como es habitual en cualquier democracia.
Pero lo pregunto, por ejemplo, específicamente, es decir, yo no sé, los miembros de la mesa del Parlamento participaron en la reunión del día del referéndum o en la sesión de presentación de los resultados. No. Los miembros de la mesa del Parlamento no participaban en todo este tipo de actos o de hechos porque no formaba parte de su ámbito competencial, de su ámbito institucional habitual. Pero iban a las movilizaciones a veces, los miembros de la mesa, por ejemplo. Yo entiendo que los miembros de cualquier mesa parlamentaria del mundo pueden participar, pueden asistir a actos públicos de todo tipo. En cualquier caso es habitual, y así se hacía también por parte de los representantes de la Mesa del Parlamento de Cataluña, es habitual que los miembros de la Mesa, por ejemplo, no acostumbran a tomar la palabra en actos públicos por respeto a la institución que representan. Y esto es lo que hacíamos, o lo que hacía los miembros de la Mesa en aquel momento, exactamente igual que en cualquier democracia de tipo medio, o alto, o altísimo. ¿Cómo surgió la idea de realizar el referéndum? ¿Fue la cuestión de confianza planteada por el presidente? Bueno, efectivamente hubo un debate presupuestario. Ayer también hubo uno en el Congreso de los Diputados, por lo tanto todo el mundo lo tendrá fresco. Hubo un debate parlamentario que acabó como el debate de ayer, que acabó con los presupuestos tumbados. Lo explico con una cierta sonrisa, a pesar de que el que defendía los presupuestos era yo. Pero la mayoría parlamentaria pues no sustentó, no apoyó aquellos presupuestos, y fruto de la pérdida de la votación había seguramente una posibilidad, que era la de convocar una moción de confianza, pedir una moción de confianza al Parlamento. Y esta moción de confianza fue acompañada precisamente por la propuesta de un referéndum que surgía de la mayoría parlamentaria de las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Y esta propuesta de un referéndum tuvo un amplio apoyo, no solo en aquella mayoría parlamentaria, sino mucho más allá, como se demuestra en el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, en el Pacto Nacional por el Referéndum, en el que participaban entidades de todo tipo y personas y personalidades de toda ideología, de toda tradición política, que en muchos casos nada tenían que ver con los de la mayoría parlamentaria. Por lo tanto, generó un amplísimo consenso, un amplio apoyo en la sociedad, mucho más allá de la mayoría parlamentaria. ¿El Parlamento otorgó la confianza? Sí, el Parlamento otorgó la confianza, y aquella otorgación de confianza no fue recurrida por nadie. Aquella otorgación de confianza que incluía un referéndum, nadie la recurrió. A nadie se le ocurrió recurrir a aquella votación parlamentaria. Como es y debería ser y debería haber continuado siendo normal. Y entonces, seguidamente, ¿cómo se organizó ese referéndum? ¿Qué hicieron ustedes? Sí, hubo un acto de presentación, creo que en el Teatro Nacional de Cataluña, si no me equivoco, el 4 de julio, en el cual se presentaba la ley en relación al referéndum. Luego, a finales de agosto, se registró la ley de transitoriedad. Más leyes fueron aprobadas en el Parlamento de Cataluña los primeros días de septiembre de 2017. Por cierto, aquel episodio fue acompañado de un intento de reforma del reglamento del Parlamento, que fue acusado, recibió todo tipo de vituperios. Aquella propuesta de modificación del reglamento se llevó al Tribunal Constitucional, quedó bloqueada la propuesta de reforma del reglamento, y luego el Tribunal Constitucional la consideró perfectamente válida. Por lo tanto, estas argumentaciones a menudo apocalípticas pues se han demostrado que no tenían sustento alguno. Durante ese tiempo usted recibió la información de las querellas que se iban presentando a raíz de la anulación de distintas resoluciones. Sí, seguíamos, y por ejemplo con particular interés o preocupación
o curiosidad intelectual, aquellas que iban referidas, por ejemplo, a la presidencia del Parlamento, que se le prohibía, o sea, se le exigía que prohibiese determinados debates, cuando es evidente que no corresponde a la mesa del Parlamento prohibir un debate o no prohibirlo, y que además la Cámara, el Parlamento, en sesión plenaria decide sobre los debates que tiene. Y por lo tanto, sí, la seguíamos con mucha preocupación porque considerábamos que rompía la tradición de respeto hacia la forma de organización de un Parlamento, hacia la forma de organización de los debates parlamentarios, a la libertad de debate, a la libertad de debatir, incluso de votar, de hacer declaraciones políticas. Lo seguíamos con mucha preocupación. ¿Y también tuvo usted conocimiento de esa querella que se presentó en mayo del 2017 por malversación, por el acuerdo marco para comprar urnas? Señor letrado, vamos a quedarnos en la querella que se presentó en 2017 por malversación. Vamos a abrir un paréntesis para que podamos descansar y seguimos luego con el interrogatorio. Lástima, ahora que íbamos lanzados. Bueno. Luego podrá usted lanzarse. Muy bien, muy bien. Abandonen la sala, por favor. A las 12:30 seguimos.